Hola a todos, este será el sumario del microcurso que estoy desarrollando para vosotros. Por supuesto, tengo que hacer algún disclaimer. Yo no soy experto en Excel, solo soy o me considero un usuario avanzado por el mero hecho de que llevo más tiempo usándolo que alguno de vosotros. Eh, Evidentemente en YouTube y en los manuales probablemente encontraréis una información mucho más completa y que resolverá vuestras dudas mejor que este pequeño curso. Pero aquí, por demanda, simplemente vamos a unificar algunos de los truquillos o opciones más frecuentes de uso para un ser como nosotros que nos dedicamos a la oncología radioterápica y manejamos algunos datos. Como veis aquí en la estructura del curso, vamos a tocar algunos puntos que creo que más o menos son esenciales, como es los temas de obtener datos de fuentes externas, porque lo habitual será eso, no será construir una hoja Excel desde cero, que también, pero lo más habitual es tener que procesar datos que vienen de otras fuentes. Posteriormente, pues una de las cosas también importantes será verificar que el formato que tenemos nuestros datos es el correcto para luego no llevarnos sorpresas de que no podemos obtener resultados o no nos vale lo que he recogido porque está mal formateado, ¿no? Son frecuentemente temas de fecha o temas de cadena o temas de que no están dispuestos de la forma que luego queremos que otro programa procese los datos para análisis estadístico. Luego, una cosa importante será ver la diferencia entre los datos que pueden estar en un rango de celdas, que es lo que habitualmente obtiene una hoja de cálculo, o transformarlo en una tabla que luego permitirá manipular las filas y columnas con filtros que de otro modo no se pueden hacer con una tabla, con una hoja de cálculo en la que no hay un formato tipo tabla. Esto es interesante e importante. ¿Por qué? Porque el siguiente paso será qué hacemos con esas tablas y cómo podemos incluso transformarlas en tablas dinámicas que nos permiten cambiar o seleccionar campos en filas y columnas a nuestro criterio y con filtros y a nuestra conveniencia, ¿vale? Que hila con lo de buscar y filtrar, que está muy relacionado. Crear tablas y sus tablas dinámicas nos va a venir muy bien para luego buscar y filtrar y obtener unos resultados concretos. Por supuesto, como es una hoja de cálculo, pues algunos cálculos en la hoja de cálculo, cómo funciona la hoja de cálculo, pues alguna fórmula tendremos que indicar, ¿no? Obtener resultados mediante tablas dinámicas es lo que, una vez que sepamos cómo se hacen, ver cómo se pueden plasmar resultados relevantes. Formatos condicionales, ver si se puede cambiar color o rellenar de distintos colores según nos convenga, valores extremos, valores máximos en un rango. Bueno, pues para mejorar la visualización o crear luego algún tipo de gráfico, pues podemos intentar ver cómo podemos hacer formatos condicionales a los valores de los datos. Alguna presentación gráfica, huyendo siempre de las tartas, eso es insoportable. Es decir, las tartas cuando tengan más de 3 o 4 porciones ya empieza a ser algo que no funciona visualmente, ¿eh? Y algún tema suelto que pueda surgir a lo largo de la charla. ¿Vale? Pues empezamos. Vale, con frecuencia, más que trabajar con datos que nosotros metemos en una hoja Excel, lo habitual es que, o lo más frecuente será que tengamos que trabajar con datos que ya previamente están registrados o recogidos en otras fuentes de información. Muchas de las páginas web de datos tipo Globocan o Redecan o cualquier otra, o Instituto de Estadística o cualquier otra fuente de información relevante con datos tabulados, ya de por sí, en muchas, las más modernas sobre todo, tienen una exportación directa a una hoja Excel, con lo cual no habría más que descargarla y abrirla directamente. Pero aquí voy a poner dos ejemplos de cuando hay que manipular un poco los datos antes de poder procesarlos con Excel, ¿no?
Excel te permite obtener datos de distintas fuentes. Voy a poner dos ejemplos. Uno es sacar unas tablas de un documento PDF, que puede ser interesante, para no el tedio de tener que... O tú estás trabajando y tienes que meter los datos a datos de una tabla que te interesa, ¿no? Si el PDF es moderno, tú podrías obtener esa tabla directamente abriéndola desde Excel. Y la otra es una búsqueda en PubMed, en la que lo exportamos en un formato estándar, que es valores separados por comas, y lo trabajamos para poder manipularlo en Excel. ¿De acuerdo? Vamos. Fuentes interesantes a la hora de obtener información relevante podría ser adquirir las tablas que puedan contener algún documento PDF. Entonces, en el menú Datos, en Obtener datos, podemos seleccionar de un archivo PDF, como veis aquí. Se nos abrirá e imaginemos que queremos elegir alguna tabla de un documento PDF como esta memoria, ¿no? Decimos importar y nos va a hacer una transición, nos va a dar una selección. Si el documento PDF es más bien moderno, si es antiguo es posible que no. Como veis aquí, ya automáticamente selecciona tablas que existen en el documento. Al posicionarse en ella, a la derecha estáis viendo el contenido de la tabla, ¿no? Y podríamos elegir la que nos interese para poder trabajar con los datos que en ella figuran, ¿no? Bueno, pues imaginemos que queremos la primera, ¿no? Esta, que es el índice, ¿no? Una tontería, pero bueno. Si le damos a transformar datos, nos hará un paso previo. Si queremos cargarlo directamente, nos carga. Transformar datos es un punto intermedio donde podríamos editar antes de incorporarlo a la hoja de cálculo, porque tuviéramos que, por ejemplo, en este caso particular estáis viendo que aquí las columnas no tienen nombre. Pues imaginemos que queremos transformar los datos, se nos abre un editor de filtro y como veis aquí podemos cambiarle el nombre, ponemos índice. Y aquí pues podríamos poner página, ¿no? Porque la tabla no disponía. Una vez editado lo que quisiéramos, cerraríamos, cargaríamos, lo importaría. Veis aquí a la derecha que está trabajando y ya tendríamos una tabla con cierto grado de edición de un documento PDF, con lo cual ya aquí podríamos trabajar, ¿no? Como veis aquí, esto es una tabla, que luego a lo largo de la charla veremos la diferencia entre tabla y rango, ¿no? Porque aquí la tabla tiene la ventaja de que podríamos, por ejemplo, pues ordenarlo al revés, ¿vale? Ok. Podría ser PubMed, obtener nuestros datos de una búsqueda bibliográfica para luego poder manipularlo a nuestra conveniencia, ¿no? Para hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, lo habitual es que PubMed pueda exportar nuestras búsquedas. En este caso particular, como ejemplo, tengo esta búsqueda guardada de ensayos clínicos con radioterapia en cáncer de pulmón. Bien, imaginemos que esto es lo que nos interesa, tendríamos aquí los 1000 y pico de resultados. Y como veis aquí, me imagino que ya lo sabéis, lo habéis usado, podemos salvar nuestra búsqueda, seleccionaríamos que queremos todos nuestros resultados y en un formato que es el más compatible, que es valores separados por comas, ¿no? Esta es la opción más cómoda y la que menos problemas da. Crearíamos el archivo sería exportado y lo tendríamos ya para poder, yéndonos a datos en nuestra hoja de cálculo, obtener datos, archivo,
Y como veis aquí, texto separado por coma. Le diríamos que queremos nuestro fichero que ha descargado. Lo importaríamos como hemos hecho antes. Y como siempre, te da la opción de transformar datos. Yo siempre aconsejo que antes de descargar directamente los datos que vamos a incorporar, miremos, hagamos este paso previo de transformar, porque siempre nos puede venir bien o eliminar columnas o transformar formatos que no puedan no ser compatibles o que nos den problemas, que suelen ser a lo mejor formatos de fecha. Podemos comprobar si el año, la fecha de publicación está en un formato adecuado a nuestra hoja de cálculo, porque que si el inglés, que si el español, que si las comas, que eso puede dar lugar luego a problemas, y siempre es mejor fijarse porque de aquí se podría obtener, ¿vale? O incluso podemos eliminar, como en este caso particular, podríamos eliminar columnas que están la mayor parte vacías y que no nos interesan, no vamos a tener nada, pues simplemente lo podríamos ir quitando. Miraríamos los que nos interesa, como veis aquí están los autores, citaciones, bueno, pues imaginemos que esto ya está, lo que queremos, para importarlo. Pues lo de siempre, nos vamos arriba a la izquierda, cerrar y cargar. Ya tendríamos, como veis aquí, no un rango, sino una tabla, ya estaría en formato tabla, ¿veis? Con los filtros, de manera que, luego ya diremos cuál es la diferencia entre rango y tabla, pero ya tendríamos una tabla para trabajar, ¿vale? De manera que incluso veis aquí que está ordenado de más reciente a más antiguo, pero ya las tablas nos permiten hacer órdenes mucho más rápido, ¿no? Tendríamos información que luego ya podríamos trabajar. Esto es otra manera de importar datos, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Siguiente tema, verificar el formato de los datos antes de hacer nada. Esto es muy importante, sobre todo cuando los datos nos los ha pasado el amigo, el residente, el colega, que ha recogido datos de una forma, bueno, en su ordenador, con un formato o una versión de programa distinta, de manera que te puedes encontrar con lo que estáis viendo aquí, que tenéis una columna de números, aparentemente números, pero que cuando lo miras más de cerca puede que no sean números. O otra columna donde se mezclen números con algo formateado en texto, o algo que aparentemente son fechas, y eso va a motivar que a la hora de procesar los datos te puedas encontrar con que no puedes hacer operaciones con ellos porque es una cadena, o puedas confundir y sacar, si no te das cuenta, puedes sacar variables agregadas o datos estadísticos erróneos, ¿no? Así que antes que nada hay que fijarse en esa particularidad de los datos que nos han pasado. Cuando los datos vienen de algún sitio oficial suelen venir tabulados, aunque podría pasar que vinieran en un formato americano, teclado americano o convención que no es la que usamos habitualmente aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Tres columnas de ejemplo, donde como veis en un formato general esto parece un número, pero como veis aquí esto también es un número. La diferencia está en que uno lleva un punto y el otro lleva una coma. En mi ordenador los números, el punto decimal es la coma, y si es un punto se considera un texto. De manera que esto no lo podremos utilizar para operaciones, porque es una cadena de texto. Así que, y aquí como veis, he puesto un ejemplo de que algunos son números y otros son textos porque el fulanito de copa ha colocado un punto en vez de una coma. Y he dicho que el punto decimal para considerar un número aquí en este ordenador es una coma. ¿Cómo arreglamos esto? Bien, en principio la manera más fácil, en caso de que fueran datos no demasiado grandes, podríamos seleccionar la columna o podríamos seleccionar otra columna lo que nos interesara, porque a lo mejor resulta que no nos interesa cambiar todos los puntos de la hoja de cálculo, solo uno. Entonces, para estar seguro de que no cambiamos los puntos de otras columnas que pudieran tener otro significado, bueno, podemos hacerlo seleccionando parcialmente columnas en las que queremos que se hagan los cambios. En este caso particular, como solo son tres columnas, vamos a considerar que lo vamos a cambiar en todos ellos, de manera que de un solo golpe podremos hacer el cambio de donde hay un punto a
sustituirlo por una coma que es el punto decimal. Buscaríamos aquí, reemplazaríamos y decimos que el punto nos lo convierta en una coma. Reemplazamos y ha hecho 23 reemplazos. Veis aquí ahora que incluso estos están considerados como números, pero estos todavía no están considerados como números. Estos están considerados todavía como un texto. Bien, siempre recordad que hay que formatear la columna entera si no queremos problemas. Cambiaríamos a número y si lo hemos hecho bien, como veis aquí, otra forma también rápida de saber que es un número es añadirle o quitarle decimales. Si eso ocurre, que está bien formateado como número. Aquí lo mismo. Lo posicionaríamos en la columna, veríamos que queremos un número. Pues para estar seguro de que es un número, lo mejor es colocarle el formato número, ¿vale? Y veis cómo se ha convertido con 2 decimales, pues podemos quitarle un decimal o añadir decimal según nos convenga. La tercera columna es, como veis aquí, un aparente formato de fecha que parece americano, primero el año, luego el mes. Bien, sin embargo, tiene toda la pinta, aunque ponga fecha, de que esto es un texto. La mejor manera de averiguar si esto es texto o realmente es una fecha es convertirla a número. Excel almacena la fecha como si fueran números, de manera que si realmente esto está almacenado como un número que identifica una fecha, al cambiar el formato debería cambiar esto a un número. Si lo hacemos así, número, vemos que no cambia. El hecho de que no cambie al cambiar el formato, da igual, es que esto es un texto y esto es más complicado de cambiar. Deberemos hacer un procesamiento un poco más complejo. La versión de Excel que yo tengo aquí permite tener una arma potente que se llama Power Pivot, ¿de acuerdo? Que si no lo tenéis, se instala en complemento y ahora después lo digo. La mejor manera, como digo, sería cambiar esto aprovechándose de Power Pivot. Daríamos a agregar esta tabla al modelo de datos. Veis aquí una columna, que es la que tenemos, que ha copiado de la que teníamos, y una vez posicionado en ella, decimos tipo de datos fecha, y este programa es más potente y permite hacer el cambio. Ha hecho el cambio, de manera que incluso ya el formato podemos especificar el que queramos, por ejemplo el habitual. Ya tenemos esto como un formato de fecha real, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Porque si ponemos un número decimal, acaba de cambiar el formato de fecha por un número, ¿vale? Pero esto es una fecha de forma interna. Ponemos el formato original y la volvemos a tener como fecha, ¿de acuerdo? Esta columna podríamos copiarla haríamos una copia, nos vendríamos a nuestro Excel y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que es una fecha real? Porque si lo cambiamos a formato número, vemos que aparece un número, ¿de acuerdo? Pero esto ya es una fecha con la que se puede trabajar, ¿de acuerdo? Esta columna, pues ya lo que quisiéramos, o la mantenemos como seguridad o no haríamos que eliminarla. Y ya tenemos nuestra fecha realmente como fecha, ¿de acuerdo? Si tuviéramos más columnas y quisiéramos insertar, solo tenemos que posicionarnos en ella, decir botón derecho, insertar, y nos inserta una columna vacía donde podemos pegar la fecha en la posición que queramos. Manipular un texto para poder convertirlo en formato fecha, en caso de que este sea lo que queremos, y que puede ser necesario porque la otra manera inicial no funcione, por lo que sea, bien, sería extraer la parte de cada componente de una fecha y luego unificarlo. Veamos, hay un formato que se llama, una fórmula que se llama extrae. Tenemos aquí extrae.
aconsejo pinchar en fórmula. ¿Qué texto? El texto de esta celda, la posición inicial que queremos extraer es la 1. ¿Y cuántos caracteres queremos? 4. Si hacemos aceptar, tenemos que ya ha extraído todo el año de ese texto. Si lo ponemos aquí, le pusiéramos como formato número, lo consideraría como número. Haríamos lo mismo con la parte intermedia. El texto sería el mismo. La posición inicial sería la 6. Un carácter. Le decimos que me lo sobrescriba. Y ya tenemos extraído el mes. Y por supuesto lo mismo con el día. Lo mismo. Columna, posición inicial. La 8. En este caso queremos 2 caracteres. ¿Vale? Ya tendríamos por separado los componentes de la fecha. Ahora, para unificar en un formato fecha, solamente tendríamos que poner la fórmula fecha. Fecha. Y le decimos que el año es el año, que el mes es el mes y el día es el día. Vale. Esto le decimos que es una fecha corta. Lo comprobamos y veis que sí, que se ha transformado en número. Luego es un formato fecha real o de verdad. ¿Ok? Muy bien. Es que necesitemos nosotros introducir entre varios los datos en un registro. La manera más fácil de que todo el mundo meta o introduzca los datos de la misma forma, uno no en mayúscula, uno con acento, otro sin acento, sería crear una lista de validación. Esto se crea de una manera muy sencilla, simplemente nos posicionamos en la columna que queremos formatear o validar, nos vamos a datos, seleccionamos en herramienta de datos, validación de datos, y como veis aquí en configuración las opciones son varias, ¿no? En este caso particular queremos una lista, pero podríamos haber dicho que queremos que sea formato fecha, o que sea un número entero, que tenga una determinada longitud de texto. Bien, una lista. ¿El origen cuál va a ser? Bueno, pues lo recomendable es tener una hoja distinta donde vamos a poner las listas con los valores de las distintas variables que queremos registrar. En este caso particular tenemos en esta hoja unos valores que los vamos a seleccionar, de manera que cuando le hacemos clic tenemos una lista desplegable con la validación de los datos, ¿de acuerdo? La lista desplegable es porque se ha seleccionado lista desplegable. Si omitiéramos esto, tú tendrías que saber el valor y él te lo comprobaría, pero no te lo mostraría en una lista desplegable. Entonces, esto es lo más cómodo, ¿de acuerdo? De manera que si tú introduces un valor distinto al de la lista, te da un error y te permite reintentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es otra manera de tener datos controlados y que no pueda tener los usuarios unos valores a su criterio, ¿no? La diferencia entre un rango de filas y una tabla con la que podremos trabajar de forma más acorde a lo que queremos es que, como estáis viendo aquí en este rango de datos, estos son un montón de filas y columnas con datos en cada celda, pero aunque aparentemente están ordenados, y así es, pero a la hora de hacer un tratamiento de los datos, pues lo que hay en una celda no tiene nada, no le parece nada a Excel que tenga relación con la que tiene al lado. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos
pues ordenar esta celda, ¿no? Queremos hacer un orden y le decimos ordenar. Te va a hacer una advertencia diciendo que si queremos ampliar la selección, porque si no lo ampliamos, ordenará la primera columna y el resto la dejará igual, con lo cual podríamos estropear todo lo que teníamos. Para evitar eso, la única manera de convertir esto en algo que tenga sentido es convertir en una tabla. Entonces, posicionándonos en cualquier parte de los datos, decimos, nos vamos a inicio y decimos dar formato como tabla. Elegimos el colorcito que nos guste. Nos está preguntando si tiene encabezados. Como vemos aquí, la primera fila tiene los nombres de lo que podríamos decir que son las variables o los resultados de las variables. Le decimos que sí. Y ya tenemos una tabla que no deja de ser parecido, pero ya hay una especie como de relaciones entre ellas, es una matriz. De manera que ya veis aquí que hay un filtro donde tú puedes seleccionar, por ejemplo, solo algunos datos. ¿Vale? Ya esto funciona como un registro. Cada fila es un registro cuyos valores de cada columna tiene, o cada variable en este caso ya, tiene su relación. Esto es un registro único cuyas columnas ya tienen relación. Por eso es conveniente siempre trabajar con tablas, ¿no? En este caso particular, veis aquí cómo tenemos una analítica y podríamos decir que solo queremos seleccionar la parte de hormonas. Tendríamos que hay dos registros ordenados por fechas, como veis, con valores, y todos están relacionados ya no hay ningún problema. Nunca vamos a perder la relación entre filas, lo cual es lo suyo de la manera en la que nosotros trabajamos. Bien, una de las cosas que también puede ser útil es que a veces, como veis aquí, esta tabla pues nos está dando unos resultados por fecha en columna y las distintas variables están en fila. Y esto no es lo habitual a la hora de trabajar, por ejemplo, en programas estadísticos. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es, imaginaros, ¿no? Podríamos convertirla, o podríamos decir que queremos lo contrario. Queremos que en cada columna tengamos los valores. Imaginemos, vamos a seleccionar solo la hematología general. La tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, podríamos decir que queremos ahora convertir las filas en columnas y las columnas en filas. Pues podríamos, por ejemplo, añadir aquí una nueva hoja, volvemos, y me interesa saber, pues, estos valores. Los quiero poner al contrario, traspuesto. Haríamos una copia, nos vendríamos a la hoja y ahora en pegar no haríamos la pega directa, sino que seleccionaríamos tipo de pegado. Y entre las distintas opciones, una de ellas es transponer. Otros son interesantes como pegar valores, que lo utilizaremos más adelante. Aquí, como veis, hemos convertido los distintos valores de la fila en columnas. Y esto, como veis, no es una tabla. Volveríamos a convertirla en tabla. Dar formato como tabla. Le decimos que la primera fila tiene encabezado y tendríamos ahora una tabla nueva con los valores que antes estaban en fila en columna. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, está claro que crear tabla es importante cuando queremos manejar datos y sacarle rendimiento. Si los datos vienen de forma cruda, con un rango como hemos visto, poco vas a poder hacer con ellos salvo mirarlo. Necesitamos, como digo, trabajar con la tabla. Ya hemos visto cómo se crean las tablas. Y la importancia es que posteriormente con esa tabla podremos seleccionar solo lo que nos interese con los filtros
y que luego veremos. Y además podremos seleccionar partes de esa tabla, podremos añadir cálculos que automáticamente se validarán y se ejecutarán en todo el rango de datos que tenga esa tabla, y no tendremos que hacer las cosas manualmente como podríamos tener que hacer en caso de que trabajáramos solo con un rango de datos sin convertirlo en tabla. Bien, a lo largo de las charlas vamos a ir viendo esos beneficios, pero fundamentalmente es que se queda compacto como una matriz de datos, que es ya podemos decir un registro o una base de datos en condiciones para poder, por ejemplo, generar tablas dinámicas, que es una de las cosas importantes que se pueden hacer con Excel. Vamos adelante. Aquí tenemos unos datos que me han pasado de oncología de pacientes con cáncer de pulmón, y como veis ya está en formato tabla, ¿no? Pero si os dais cuenta, si quisiera seleccionar por una histología, pues te puedes volver loco, porque como estáis dando cuenta, unas están en mayúsculas, otras están en minúsculas, otro dice K, cel pequeña, otro dice carcinoma, célula pequeña. Es decir, hay un batiburrillo de escritura libre que con esto no vamos a ningún sitio. Lo mismo pasa con el estadio descriptivo, mayúsculas, minúsculas, ¿vale? De manera que, como estáis viendo aquí, esto ahora para hacer un tratamiento de datos no podríamos hacerlo. Debemos de empezar a ordenar un poco estos datos. Una opción inicial es convertir todo en mayúsculas, ¿no? Para poder trabajar de manera acorde, ¿no? Podríamos insertar aquí una columna e intentar convertir la histología todo en mayúscula. Para eso utilizaríamos una de las funciones que tenemos en Excel. Ponemos igual, ponemos mayúscula, veis aquí mayúscula, la seleccionamos. Podremos utilizar incluso la caja, porque de esa manera queda más claro. ¿Qué texto es el que queremos convertir en mayúscula? El de esta celda. Veis aquí cómo el adenocarcinoma se convierte en adenocarcinoma en mayúscula. Hacemos OK, lo hemos convertido, y ahora no lo ha hecho automáticamente, pero si le decimos que lo sobrescriba, la ventaja que tenemos con una tabla es que se propaga el cálculo a todas las celdas que están en esa columna. De manera que ya hemos hecho un primer paso, que es convertir un texto en minúscula a mayúscula para hacernos una idea de lo que tenemos. Posteriormente deberíamos de ir seleccionando los distintos tipos de tumor e imaginemos que podríamos intentar agrupar las distintas histologías, porque lo único que hemos hecho es ahora tenerlo un poquito más claro, porque todo está en mayúscula, ¿vale? Pero ahora microcítico y carcinoma de célula pequeña, pues tendríamos que unificarlo. Los adenocarcinomas deberíamos unificarlos, ¿vale? Si no, no hacemos nada. Vamos a ver cómo podríamos hacer esa cosa. Veis aquí cómo esta columna de valores es dependiente de la anterior. Es decir, aquí, como veis, hay una fórmula, ¿vale?, que depende del contenido de la columna anterior. Una manera de romper esa dependencia, una vez que hemos hecho el tratamiento, sería seleccionar los valores de esa columna y copiarlos. Y ahora pegarlos. Pero no vamos a pegarlos tal cual, sino que vamos a pegar los valores, que es lo que dijimos antes, función pegar, pero esta vez vamos a pegar los valores. ¿Qué ocurre con eso? Que al hacer eso no ha cambiado nada aparentemente, pero si os fijáis ya no hay una fórmula, ya no hay una dependencia. Lo que yo alteré aquí ya no se reproduce en la otra, porque la función se ha perdido
al yo haber hecho una copia y pegado solo los valores, no la fórmula en sí. ¿De acuerdo? Ya hemos creado o hemos roto la dependencia. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces esta dependencia puede ser de otra tabla o de otro libro. Y si no tenemos disponible esa tabla o ese libro, aquí cuando abramos nuestra hoja de cálculo nos va a salir error, nos va a salir valores que no los contemplan, ¿vale? Bien, luego esto es un truco importante. Ahora, vamos a ver, una de las maneras que tenemos de poder, imaginemos, vamos a seleccionar o queremos seleccionar los carcinomas de células pequeñas. Como veis, hay muchas maneras de escribirlo en este texto. ¿Ves? Células pequeñas hay de todas las formas. ¿Qué es lo que hay en común en todas ellas? Pues lo común en todas ellas es que la palabra pequeña se repite. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un intento, es una de las maneras, a título ilustrativo, de cómo podríamos intentar seleccionar todo lo que tiene la palabra célula pequeña. ¿Vale? Bien, vamos a buscar aquí, ponemos esta fórmula que se llama encontrar. Vamos a encontrar, ¿qué es lo que queremos encontrar? Vamos a encontrar, ponemos la ayuda, que es mucho más fácil. ¿Qué buscamos? Buscamos pequeña, no pequeñas, pequeña. Pequeña contiene a pequeñas. O al revés. P. Lo pondré. Pequeña. Ahí englobamos también a pequeñas. ¿Dentro de qué texto? De esta columna. El número inicial significa que a partir de qué número de carácter queremos buscar. Lo dejamos en blanco porque es desde el principio. Como vais a ver ahora, aquí no la he encontrado porque aquí no pone pequeña. Vamos a sobreescribir todo y veis que donde no lo encuentra pone un error, valor, pero donde encuentra la palabra pequeña, aquí sí que dice que a partir del carácter número 10 empieza la palabra pequeña. ¿De acuerdo? De manera que aquí tendríamos seleccionado, si ponemos en la columna un identificador, pues diríamos, aquí serían carcinomas de célula pequeña o microcítico. Vamos a etiquetarlo de microcítico. Microcítico. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues podríamos hacer ahora sí, buscar, y si quitamos esto, como veis, tenemos ahora todos los células pequeñas, lo hemos seleccionado. ¿Qué ocurre? Pues como veis aquí, tiene un pequeño fallo. Esto es indiferenciado no célula pequeña. ¿De acuerdo? O carcinoma broncogénico no célula pequeña. Esto nos rompe un poco el truco. Bueno, como son muy pocos casos, esto lo más fácil es que si un carcinoma indiferenciado, o una manera de arreglarlo sería quitar esto. Como es no célula pequeña, bueno, pues no redundemos tanto. Y aquí lo mismo, no de células pequeñas, lo quitamos. Y ya tendríamos, si volvemos a seleccionar, que solo nos hemos quedado con células pequeñas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Deberíamos buscar también ahora, antes de hacer esto, hemos tenido en cuenta que, por ejemplo, microcíticos no han caído, ¿vale? Pero como ejemplo nos vale. Si vemos aquí, tendríamos que si seleccionamos la palabra microcítico, tenemos que la palabra microcítico aparece también. Una de las formas, ahora que hemos roto la dependencia, podría ser, como son pocos, en este caso particular, el truco sería poner pequeña. ¿Qué ocurre? Lo tiraríamos todo y ya tendríamos, como veis aquí, ya tendríamos arreglado nuestro problema. ¿Vale? Tendríamos incorporado a todos los microcíticos
catalogados no solo de forma uniforme, sino en una columna especial. Y lo mismo podríamos hacer con el resto. O, en este caso particular, por ejemplo, podríamos seleccionar los estadios, ¿vale? Y homogeneizar los estadios. Insistiremos en estos trucos porque otras veces tenemos el problema de que los datos que queremos están mezclados con otros datos y entonces no podemos utilizarlos. En este caso particular veis en la columna D cómo hay una fecha, pero que tiene a su lado una hora. Y entre medias el formato no debe ser particular de la aplicación porque tiene una T por medio, con lo cual a la hora de manejarlo como fecha no podemos. Deberemos de intentar separarlo porque nos interese la fecha concreta, incluso podría interesarnos la hora. Bien, una forma de hacerlo es separar eso en dos columnas. Vamos a insertar una columna a la derecha de la que nos interesa transformar. Nos vamos a datos y lo que vamos a utilizar es la opción de texto en columna. Como veis aquí nos da la posibilidad de decir qué es lo que separa nuestro texto, o delimitado por algún carácter o un ancho concreto. Las dos opciones podrían ser válidas en nuestro caso, porque al ser una fecha la longitud es constante. En este caso particular, el programa o el aplicativo desde que se han obtenido los datos mete una T por medio, no sé por qué. Bien, pues podemos utilizar esa T, ¿veis? Tiene distintas maneras de separar. Tabulación, punto y coma, pues utilizamos la T, decimos que la T va a ser la que nos va a separar. Como veis aquí abajo, automáticamente nos separa un campo de fecha y un campo de hora. Decimos siguiente, nos va a preguntar dónde, ya tenemos el destino arreglado, nos va a dar un aviso de que hay datos, decimos que sí, y como habéis dado cuenta ya tenemos nuestra columna con la fecha. ¿Cómo sabemos que es una fecha? Como ya dijimos, simplemente en formato, si lo convertimos en número, aparece el número, porque recuerdo que Excel almacena las fechas como número. Si volvemos a fecha corta, tenemos fecha corta. Y con la columna que nos queda, el texto que teníamos al lado, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Ok? Los cálculos con los datos que tenemos en una hoja de cálculo, que es otra de las cosas que frecuentemente tendremos que hacer. En este ejemplo estáis viendo aquí 25 registros con distintos datos de volúmenes y dosis, ¿vale? Bien, lo primero que deberíamos hacer es convertir nuestro registro de datos en una tabla. Esto lo vamos a convertir en tabla. Para eso hay varias maneras, pero la más fácil es posicionarse dentro de los datos y decirle que queremos darle datos en forma de tabla. Nos va a preguntar si la primera fila es un encabezamiento, le decimos que sí, y ya tenemos convertida el marco o la matriz de datos en tabla. De esta manera ya podemos organizarnos de forma que cualquier cambio que hagamos en una columna se transmite a las demás. Bien, bueno, pues imaginemos que queremos hacer ya algunos cálculos sencillos. Hay una barra aquí que se llama fórmula, donde podremos insertar aquí debajo valores estadísticos simples, ¿no? Por ejemplo, si nos posicionamos en la segunda columna y añadimos una autosuma, inmediatamente nos daría el resultado. O ya veis que tiene aquí un desplegable donde tendríamos el promedio. Ya tendríamos rápidamente el promedio de los valores del volumen de PTV, que son 305 centímetros cúbicos, ¿vale? O la desviación estándar también, ¿vale? Pero lo más curioso de esto, ¿vale? Si digamos, por ejemplo, el promedio, es que si yo, al ser esto una tabla, arrastro al resto de las columnas, tenemos en cada una de ellas, como veis, con solo haber hecho una operación, tenemos ya todo calculado con un golpe de clic, ¿de acuerdo? Otra cuestión, imaginemos que queremos añadir columna. Bueno, vamos a añadir aquí una columna. ¿Qué podríamos añadir? Pues se me ocurre el índice de homogeneidad. El homogeneidad índice. Vale. Ya tenemos ahí una columna nueva en la tabla, como habéis visto automáticamente. Bien, ¿cómo se define el índice de homogeneidad en un tratamiento? Pues si os acordáis, meteríamos
un igual para que se entere Excel de que estamos metiendo la fórmula. Cogeríamos la dosis máxima, le restaríamos la dosis mínima y se divide por la dosis media. Esto lo vamos a encerrar entre paréntesis para que no haya problema. Y ahora lo vamos a dividir por la dosis media. ¿De acuerdo? Eso es la definición de ICRU 83, por ejemplo, donde dice que es el índice de homogeneidad. Le decimos que lo sobrescriba. Es un formato numérico, nos vamos a... Aquí hay muchos decimales. Le decimos que queremos un formato numérico con 2 decimales o con 3 decimales. Y aquí tendríamos nuestro índice de conformidad, al que también le podríamos extender aquí abajo y tendríamos el promedio, o podríamos tener el mínimo, o podríamos tener el máximo. Recuerdo que el índice de conformidad, cuanto más tendiente a cero sea, más homogéneo es la dosis sobre el PTV. Algunas operaciones sencillas. Recuerdo que en esta caja tenemos clasificadas las distintas funciones que permite utilizar Excel, ¿vale? De todo tipo, matemáticas, de fecha, de texto, lógicas, es decir, según nos convenga, y esto la cuestión es irlas mirando y viendo porque tienen su ayuda, ¿no? Es decir, tú puedes elegir una y aquí debajo te dice exactamente qué es lo que vas a poder hacer con ellas, ¿no? Unas son más simples y otras son más complejas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que queremos clasificar nuestros pacientes según el volumen de PTV, ¿no? Imaginemos, pues queremos saber tamaño, ¿no? Se nos ocurre que podemos hacer un cálculo del tamaño y clasificarlo en 2 tamaños. Imaginemos que una vez que hemos analizado los datos, hubiéramos hecho algo más complejo, tuviéramos un punto de corte que fueran los 200 centímetros cúbicos, ¿no? Pues podríamos aquí hacer una variable nueva, ¿vale? Pondríamos igual, siempre el igual para hacer cálculos y diríamos, bueno, pues vamos a meter un condicional, una prueba lógica, ¿no? Un sí. Sí. Esto es una prueba lógica. Le damos 2 veces. Abrimos el desplegable que siempre está más claro. ¿La prueba lógica cuál es? En este caso particular vamos o queremos dividir en mayor o menor de 200 centímetros cúbicos. Pues seleccionamos que el volumen sea, por ejemplo, mayor de 200. Si es verdadero, ponemos grande. Si es falso, es decir, no es mayor, pues ponemos pequeño. ¿De acuerdo? Ahora damos a aceptar. Y ahora, como hacemos siempre, sobreescribimos. Ya tendríamos etiquetado a nuestros pacientes con el criterio del tamaño. Pues pondríamos aquí incluso el tamaño por encima mayor de 200 para acordarnos. De manera que si fuera mayor sale grande y si no pequeño incluso lo podríamos ordenar. ¿Ves? Los grandes primero, los pequeños. Todo se ha cambiado, ha seguido, no se ha cambiado solo la columna, sino que al ser una tabla todos los registros acompañan al cambio. ¿Vale? Vale, llega el momento de la clase donde podríamos decir que esta es la parte más importante. Las tablas dinámicas es lo que da sentido al análisis en Excel, ¿no? Estos datos, sacarle provecho significa poder sacar agregados con resultados en los que signifiquen algo en nuestro trabajo, ¿no? Los datos en crudo no dicen nada, hay que analizarlos, hay que promediarlos y todo eso se consigue gracias a las tablas dinámicas que luego posteriormente podrán ser utilizados como la base de nuestros gráficos o presentación visual para el trabajo de turno, ¿vale? Sin más vamos a ir haciendo algunos trabajos, pero donde tendréis que pararos más o donde hay que hacer más ejercicio en la parte de tablas dinámicas. Esto es el meollo del asunto, ¿de acuerdo? Vamos. Nuestra tabla y vamos a empezar a intentar obtener datos resumidos. Posicionando dentro de la tabla, vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. En insertar,
hay unas opciones que dice tabla dinámica o tabla dinámica recomendada. Habitualmente las tablas dinámicas recomendadas no valen para nada, pero podemos usarlas ahora para ver, ¿no? Aquí nos muestra una recomendación. ¿Veis? Aquí nos dice que nos va a hacer un resumen del volumen de PTV por la técnica utilizada. Vamos a verlo. Acaba de resumir en una hoja aparte distinta a la que teníamos. Nos acaba de resumir con una tabla dinámica, pues, las diferentes técnicas, 3D, IMRT, UEMAT, y la suma de los volúmenes. La suma no nos interesa, o no sería lo adecuado, ¿no? Sería más bien un recuento, pero aquí pone suma. Bien, nos vamos a este desplegable campo de tabla dinámica que aparecerá siempre que nos posicionemos dentro de la tabla dinámica, y aquí, como veis, está el valor que está calculando en la columna, suma, pero podemos cambiarlo. Configuración del campo de valor. Aquí pone suma, pero lo que nos interesa, por ejemplo, es recuento. Si hacemos aceptar, cambia, y ahora es lo que tenemos, lo que realmente sería más interesante, no la suma del volumen, sino cuántos pacientes se han hecho con la técnica aquí desplegada, ¿no? Pues tenemos 11 casos de 3D, una IMRT normal y otros 13 VMAT, ¿vale? Bien, fijarse que aquí despliega todas las columnas disponibles. Aquí puede filtrar por columna, por técnica. Imaginemos que queremos, yo qué sé, aquí pocos volúmenes, pero podemos decir, no, la técnica la queremos en columna. ¿De acuerdo? Pues nos ha cambiado rápidamente y imaginemos que solo nos interesa la VMAT. Solo tendríamos una tabla con el dato en cuestión ya filtrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuestra agenda de máquina, ¿de acuerdo? De los meses anteriores, y vamos a trabajar con ella para hacer ejemplos de tabla dinámica. ¿Vale? En este caso particular, como veis, los diagnósticos, los médicos, los protocolos se repiten porque son las veces que están ordenados por paciente, que aquí está mutilado para que no se aprecie su número, pero si el paciente ha recibido el número de sesiones que sea en el intervalo de tiempo, pues esto es lo que se repite. Es decir, aquí hay sesiones de tratamiento, ¿vale? Pero nos podría interesar pacientes, no sesiones. Podríamos decir, no, yo quiero eliminar las repeticiones y solo quiero tener los pacientes, ¿vale? Una manera de hacerlo sería en datos, nos vamos a herramienta de datos y en el icono que pone quitar duplicado seleccionaría toda la tabla y nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar a partir de qué columna queremos que nos cuente si hay o no hay duplicado, con lo cual anulamos la selección y seleccionamos solo el que nos interesa. En este caso particular nos va a interesar el NUSA, porque nosotros utilizamos el NUSA como ID. A partir de ahora, si le damos a aceptar, retirará todos los repetidos y solo nos dejará un NUSA por cada paciente. ¿Veis aquí? Ha quitado 2.798 valores que estaban duplicados y nos ha dejado 279 valores únicos. Ahora solo tenemos, como veis aquí, pacientes individuales, ¿vale? Con esto podríamos trabajar en una tabla dinámica para contar pacientes, ¿no? Por ejemplo, empecemos. Nos posicionamos, buscamos en insertar una tabla dinámica. Habitualmente no hay que hacer nada, ya selecciona él la tabla en la que estamos y siempre conviene que sea en una nueva hoja para que no empezar desde el principio esté clarito todo, ¿vale? Le damos a aceptar y nos sale una tabla dinámica vacía con todos los campos que podremos seleccionar los que queramos, por eso se llama dinámica, ¿vale? Una de las cosas que queremos contar es pacientes en NUSA. 279. Tenemos 279 pacientes únicos una vez que hemos filtrado y hemos quitado las repeticiones. Y ahora
Es cuestión de probar qué es lo que queremos. Imaginemos que lo que queremos es que nos haga una clasificación por, si vemos aquí, imaginemos que sea por el tipo de tratamiento. Lo ponemos en fila y veis aquí que se hicieron 15 SBRT a 15 pacientes y 264 pacientes se le hicieron radioterapia externa. ¿Qué protocolo se siguió? Pues podemos hacer una cosa, la podemos poner aquí debajo y lo ha clasificado por los distintos protocolos. O nos podría interesar a lo mejor el tipo de tratamiento, ponerlo en columna. Lo arrastramos a la opción de columna. ¿Vale? Ya va quedando esto como más bonito. Aquí se puede editar y podemos poner aquí, yo qué sé, tipo de radioterapia, ¿vale? Donde pone cuenta de NUSA podemos poner número paciente. Y donde pone etiqueta de fila se podría poner protocolo. Protocolo. ¿Vale? Bien. Las tablas dinámicas nos van a permitir saber si se han clasificado bien a los pacientes o no. Porque a veces nos indica lo que no está clasificado o hay fallos, ¿no? Porque se ha clasificado mejor una próstata y resulta que ahora decimos, bueno, vamos a ver si realmente los protocolos asignados son concordantes con el diagnóstico, ¿no? Imaginamos que ponemos aquí los diagnósticos y como veis hemos puesto debajo de cada protocolo los diagnósticos y podríamos comprobar si realmente los protocolos utilizados corresponden con los diagnósticos, ¿no? Vamos a ver si hay aquí algún fallo. Mama, son mama, 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 ¿vale? No parece que haya nada extraño. Quizá faringe. Podríamos ver si realmente esta faringe se ha hecho un protocolo de CBRT o no, pero en líneas generales veis que son coincidentes. Podríamos incluso hacerlo al revés, no tenemos más que arrastrar protocolos y tendríamos cada diagnóstico con los protocolos, pero veis que es más farragoso, ¿no? Queda mejor así. O incluso podríamos decir, no, mira, yo quiero los diagnósticos, pero el protocolo lo voy a poner como filtro. De manera que aquí arriba aparece el filtro y yo puedo filtrar por protocolo. Yo solo quiero los protocolos de mama FAST y tendríamos que se han hecho muy poco. O también podría elegir Fast Forward y tendríamos nuestra tabla. ¿Vale? Así funcionan en líneas generales las tablas dinámicas. Y es cuestión de jugar con ellas para buscar lo que queremos, ¿no? Otra manera es la manera en que tú puedes formatear esos datos, ¿no? Imagínate que hemos dicho que tenemos protocolo aquí. Vamos a quitar, vamos a seleccionar todo. Y dice, bueno, pero eso está muy farragoso, ¿cómo lo pongo un poco más bonito? Podríamos diseñar, queremos una tabla, el diseño lo vamos a mostrar en formato tabular. Ha cambiado el aspecto y lo ha dejado más parecido a una tabla, ¿de acuerdo? Esto ya es cuestión de ir jugando y de elegir la opción que más nos guste o más estética nos pueda parecer a la hora de montar nuestro... Con las tablas dinámicas volvemos a nuestra agenda con todos nuestros pacientes repetidos tantas veces como sesiones, pero ahora yo tengo aquí una tabla dinámica donde, como veis, os suena los estados de la agenda, es decir, cuántos LE es paciente tratado, la F es fines programados, la FE son fines programados
y realmente finalizado. Estos han fallado por lo que sea, estos tres. La I pasa igual, había un paciente que tenía programado un inicio y no se hizo. Sin embargo, los SE son los pacientes que han iniciado realmente. Y luego entre medias, que si la máquina, que si el paciente ha fallado o revisiones, no recuerdo exactamente cada letra lo que significa. Pero en fin, el caso es que ya tenemos aquí una tabla dinámica. Y una de las cosas que se pueden hacer con las tablas dinámicas, aparte de, por ejemplo, ordenar, podríamos ordenar de manera que ahora mismo tenemos visualmente mejor colocado cuántos pacientes se han recibido tratamiento, 2.500, cuántos fines, 213, cuántos inicios se han producido, ¿vale? Y todo lo demás. Una cosa interesante de las tablas dinámicas que podemos hacer, analizando tablas dinámicas, podemos insertar lo que hacemos aquí antes con filtros, podemos hacerlo de forma más visual. Por ejemplo, con lo que se llama segmentación de datos. Esta segmentación de datos te permite hacer un filtro visual con las variables que queramos, ¿no? Imaginemos que nos interesa por protocolo, ¿no? Tendríamos aquí un protocolo, un listado de protocolos que podemos seleccionar, ¿vale? En nuestra tabla, de manera que si seleccionamos Mama Fast Forward, inmediatamente nos cambiaría. O una próstata hipofraccionada, 65 casos, ¿vale? De los cuales, pues en ese intervalo de fecha han sido 65 tratamientos, más que pacientes, ¿vale? O el recto. O sea, se han hecho 13 sesiones de tratamiento con protocolo de recto. Bien, también podríamos insertarle un intervalo de fecha, porque en este caso particular son 2 meses, pero imaginemos que fuera el año completo, ¿no? Bueno, pues podríamos hacer de nuevo lo mismo, segmentación, analizar la tabla dinámica y insertar una escala de tiempo. En este caso particular ya la propia Excel sabe que el único campo de fecha es el campo date. Tendríamos aquí ahora mismo el mes de febrero, el mes de marzo. Fijarse cómo cambia. Enero, 1.600 tratamientos, en febrero otros 1.300. Podemos unificarlo o presentarlo en día. Y fijarse que si yo selecciono solo un día, dependiendo del día en que me posicione, va cambiando. El número 6 y 7 sería una fiesta, 7, 6 era fiesta, ¿no? El Día de los Reyes. 7, 8, es decir, nos vamos posicionando y podemos ver día a día los tratamientos que se produjeron en las máquinas. Incluso están relacionados. La tabla de tiempo y el protocolo están relacionados. Si yo selecciono Mama Foswar del día 10, había 5 tratamientos con ese protocolo. ¿De acuerdo? Si yo selecciono meses y digo quiero enero y febrero, pues en ese intervalo tenemos que lo de antes. ¿Cuántas SBRT se produjeron? 47 sesiones de SBRT. Estas relaciones se mantienen y se pueden ver. De manera que, posicionándonos siempre en la tabla dinámica, podremos ver incluso las conexiones, ¿no? Vemos que hay unos filtros activos que se podrían desactivar. En este caso particular veis que están relacionados. La tabla dinámica tiene 2 filtros visuales llamados segmentación de datos. Esto es bastante útil a la hora de hacer presentaciones de datos que ya están trabajados y solo queremos hacer un dashboard, ¿no? Un cuadro de mandos, ¿no? Bien. Ahora tenemos una tabla como esta y queremos darle un poco de refuerzo visual, ¿no? Imaginemos que nos gustaría destacar determinados valores, ¿no? Pues podemos hacerlo de forma manual o incluso de forma más o menos automatizada, ¿no? Imaginemos que queremos
destacar un poco según el volumen de PTV, ¿no? Seleccionaríamos la columna y vamos a decirle en formato condicional, como veis aquí, ya nos puede dar distintas opciones, que si destacar alguno por encima de otro, o en porcentaje, o en una barra de datos, que veis cómo se va posicionando, o con una escala de color, de una combinación de colores, o un conjunto de iconos, ¿no? Por ejemplo, que, como veis, va a ser determinado por un determinado valor que ahora mismo lo ha puesto automáticamente, pero podríamos editarla, podríamos administrar esa regla, veis aquí, la editamos y nos fijamos cómo él ha puesto aquí unos valores que nosotros podemos cambiar a nuestro antojo, ¿no? El valor que es un porcentaje, pero también puede ser un número, ¿no? Pero si queremos que sea un porcentaje, o podríamos decir, no, va a ser un número, ¿vale? Queremos un determinado número, es decir, por ejemplo, un valor que esté por encima de 350, ¿vale? O un valor que esté por debajo de 100. Si hacemos, veis que aquí va a tener un color verde el icono cuando está por encima de 350, cuando está entre 350 y 100 será amarillo y cuando el valor esté por debajo de 100 será rojo. Habéis visto cómo ha cambiado, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con otros valores, ¿no? Simplemente seleccionando qué es lo que queremos resaltar, formato condicional, por ejemplo, pues en este caso particular nos interesaría pues determinar con barras, ¿no? O volvemos a los iconos, es decir, que ya a gusto del consumidor, o destacar los 10 valores superiores, ¿vale? 10, como veis aquí, 11, 12 o menos. No, yo quiero seleccionar solo los 5. Es decir, que aquí hay mucho juego y la variedad de resalte, pues yo creo que es más que suficiente, ¿no? Los iconos están bien, sobre todo cuando son indicadores, ¿no? Que cuando son valores como estos, de volúmenes, quizás sea más adecuado o una grafiquita o simplemente un resalte de fondo, ¿no? Pero eso ya a criterio del consumidor, ¿vale? Vamos a continuar con algunos métodos gráficos, ¿no? Habitualmente las gráficas se van a hacer a partir de tablas dinámicas, ¿no? Veis aquí cómo tenemos una tabla dinámica que hemos hecho procedente de los datos generales de la agenda y hemos colocado meses como filtro arriba, luego hemos puesto el campo de fecha, ¿de acuerdo? Y como valores hemos dicho que nos cuente el número de veces que se repite un uso, de manera que finalmente tenemos pues 3077 tratamientos a lo largo de estos 2 meses, ¿no? Bien, esto simplemente diciendo insertar gráfico recomendado podría darnos un gráfico, el que quisiéramos, ¿no? En este caso particular podría ser algo así, ¿no? Estaría bien para como gráfico que mostrara las tendencias por fecha, ¿no? Y nos quedaría algo así, ¿vale? Bien, pero en este caso particular, como veis, bueno, queda un poco soso porque solo es el total. Imaginemos que nosotros decimos, no, pero yo lo quiero por estatus, es decir, quiero diferenciar cuántos inicios, cuántos fines, o que ha habido parada, o avería de máquina, o situación extraña del, ¿vale? Pues no lo desglosa, simplemente arrastrando, como habéis visto en la opción de columna, pues tenemos el estatus de la máquina, el registro que tiene la máquina de si ha habido un inicio o no, el total, el número de fines, de inicio y todos los demás, ¿vale? Bien, por haber hecho eso, nuestro gráfico ha cambiado, porque es un gráfico dinámico.
estaba basado en la tabla dinámica. Luego cualquier cambio que hagamos en la tabla dinámica se va a quedar reflejado en el gráfico dinámico. Y como veis aquí, tiene unos botones que nos permiten seleccionar algún apartado. Bien, fijarse cómo yo tenía del otro día creado la segmentación de datos, que dijimos que se hacía en segmentación, ¿vale? Podíamos insertar una manera más visual, un filtro visual, donde podríamos decir que queremos, pues, que nos presente las mamas. Vamos a filtrar aquí y vamos a decir quiero las mamas hipofraccionadas. Y automáticamente cambia el filtro, ¿no? Mamas fast, muy poca. Pero si le selecciono para uso múltiple, pues mama, 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 mama y mama. Por estos dos veces tenemos aquí, como veis, esta gráfica con estas partidas, porque por ejemplo, como veis aquí tenemos que son FE, son fines. E son los tratamientos habituales. Y SE son los inicios completados, ¿vale? Y como veis aquí, en el segmentación por escala de tiempo, podríamos seleccionar incluso que nos diera solo un intervalo concreto, ¿vale? O decir, vamos a ver, yo voy a seleccionar y solo quiero, pues eso, los fines reales, quiero los inicios reales y los tratados reales, para que no sea demasiado, y solo me quedo con 3. Y además quito y lo veo todo. Bien, como veis, esto es un gráfico dinámico, que es, podríamos decir, una de las partes más interesantes para hacer lo que se llama un cuadro de mando o un dashboard, ¿no? Incluso si nos estorbara, porque tenemos, como veis aquí, tenemos el filtro de forma visual, podríamos incluso quitar los botones que no nos interesen, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos la fecha, este botón podríamos hacer quitar o ocultar ese botón. Ya no lo estaría, ¿por qué? Porque lo tenemos aquí en fecha. ¿De acuerdo? Bien. Como veis aquí, ya formatear, se puede incluso formatear para que tenga una columna, 2 columnas. Eso se hace con las distintas opciones. Cada caja, configuración de la segmentación de datos. ¿Veis? Podríamos configurarlo para que tuviera más o menos columnas. Lo haremos, por ejemplo, en segmentación. Veis aquí que hemos seleccionado este cuadro de segmentación. Vemos que tiene un alto, tiene 2 columnas, pero podríamos decir 3 columnas, porque nos gusta más en 3 columnas. Tenemos los botones con 3 columnas, lo podríamos decir, por ejemplo, ¿vale? Es decir, las posibilidades jugando son bastantes. Quiero la próstata. Perdón, al revés. Quitaríamos el filtro, seleccionaríamos próstata hipofraccionada. Pinchamos para seleccionar múltiple, próstata, próstata. Bueno, pues tenemos que las 3 próstatas, la cantidad de sesiones que se han dado a lo largo de cada día, ¿vale? O de todos los 2 meses. ¿Veis? Está un gráfico dinámico que se podría también modificar como se quiera, ¿vale? Es cuestión de jugar, basado en esta tabla dinámica que si cambiamos, imaginaros que ahora yo quito esto, ¿no? Y pongo, yo qué sé, pues el médico, os ponemos médico. Estáis viendo aquí cómo aparece seleccionado las próstatas y aparecen 3 médicos, ¿no? María Rubio, Madalena y Jonathan. Imaginemos que buscamos pulmones. Este y este lo quitamos. Aparece Amadeo Valls y MG González. ¿Ok? Bien.
pues así, jugando, todo lo que queramos. ¿Veis? Ahora mismo todos los médicos, con todos los pacientes que han tenido en tratamiento día a día, incluso podríamos decir en días. No, ¿qué pasó en un periodo más corto, ¿no? En estos 5 días. Es decir, las combinaciones son infinitas. Ya vemos que tenemos otra tabla dinámica. En este caso particular, como estáis viendo, pues hemos añadido, hemos dejado el filtro de meses, hemos puesto qué protocolo y la cantidad, ¿vale? Bien, imaginemos que ahora queremos hacer un gráfico de esto para representarlo. Bien, una de las formas sería insertar, como decimos, pues imaginemos, estamos muy tentados a, estos son los distintos gráficos, a los gráficos de tarta, como veis aquí, ¿no? Qué bonito queda, ¿vale? Y decimos, lo cortamos y nos lo llevamos a donde teníamos antes nuestro otro gráfico. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Bien, este gráfico es bastante feo. Queda, aunque parezca queda bonito, pero no. Una tarta con más de 2, 3, a lo sumo 4 porciones no se ve ni dice nada. Este gráfico es una mierda, ¿vale? A no ser que tú digas, bueno, no, yo es que quiero, ¿verdad? Yo solo quiero la mama hipofraccionada y solo esta. Solo las mamas. ¿Vale? Pues aún así, que son 5, ya no queda bien. ¿Vale? Cualquier cosa que sea 2 o 3 segmentos o porciones, un gráfico de tarta, y sobre todo si está en 3 dimensiones como este, no queda bien. Podríamos cambiarlo, botón derecho y decir, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y donde pone, vamos a hacer una columna. Y ponemos pues esta columna. Esto, aunque os parezca mentira, esto está más claro, ¿vale? Y queda más representativo y visualmente se entiende mejor las diferencias y la cantidad, ¿de acuerdo? Y si quitamos aquí y ponemos, tendríamos, se ajustaría, en este caso particular, habría que redimensionar el gráfico para que quedara bien, ¿vale? ¿De acuerdo? O podríamos quitar, pinchando en esta opción, quiero decir, bueno, pues no quiero la leyenda, porque la leyenda ya la tenemos aquí, entonces es absurdo repetir una leyenda cuando ya la tenemos en el eje, ¿de acuerdo? O dice, no, mira, aquí queda muy feo, lo que voy a hacer es cambiar de nuevo y en vez de columna lo vamos a poner estilo, pues en este caso particular quedaría mejor como barras, ¿eh? No tendríamos más que desplazar nuestros controles de tiempo, pinchar aquí y ampliar nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Tendríamos un gráfico un poquito más claro, ¿no? Podríamos quitar más cosas o añadirle pues un formato diferente según el fondo que tuviéramos, ¿vale? Esto ya a criterio del consumidor, pero lo que está claro es que es totalmente dinámico y podríamos utilizar los protocolos de tratamiento. Si el protocolo lo tenemos ya aquí, pues esto podríamos pasar de ello. Ocultamos todos los botones y tenemos nuestro gráfico más ampliado. Esto se podría cambiar o podríamos cambiar los tamaños de letras o seleccionar distintos gráficos de forma que podríamos ver uno solo, podemos seleccionar, servir, esto nos interesa alguna cosa. Bueno, pues va cambiando y tenemos las opciones de incluso cambiar nuestros ejes o solo lo que dijimos, seleccionar por fecha. Las posibilidades son infinitas. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Ya se está alargando esto un poco. Hemos pasado por distintos puntos. Evidentemente solo se han tocado algunos temas sueltos, ¿no?
pero la cuestión es apuntar hacia una dirección en la que vosotros luego podéis estar jugando con Excel. Como digo, Excel, que además es la versión online de esta de 365, digo online, la que es de suscripción, quiero decir, ¿vale? Me podéis preguntar todo lo duda que queráis, ¿vale? Esto ha sido solo una muestra picoteando en distintas opciones que me han parecido más llamativas. Evidentemente hay otras que se han quedado en el tintero, pero si no esto se alarga mucho. Si os gusta o si se pudiera hacer alguna cosa más concreta, pues se hará, ¿de acuerdo? Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.